Imagínate que de repente empiezas a cobrar una gran nómina. Empiezas a cobrar mucho dinero, pero sabes que esto es una situación puntual, que es algo por determinadas circunstancias y antes o después vas a volver a tu salario habitual. ¿Qué deberías hacer y qué errores deberías evitar cometer? Pues de todo esto va el podcast de hoy. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 335 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Como te decía en la introducción, imagínate que tienes una gran nómina, un gran salario. Un salario que no se debería corresponder con tu formación, experiencia, habilidades. Es decir, que estás cobrando, por decirlo de alguna manera, un poco desorbitado. O por lo menos que estás cobrando un poco más de lo que sería razonable. Sí, ya sé lo que estás pensando, que te lo mereces y todo eso. Bueno, es muy posible y eso no lo pongo en duda. Actualmente, con la situación económica en España, estamos en uno de los mejores momentos, o seguramente en el mejor momento de los últimos 10, incluso de los últimos 15 años. Lo cual no es que sea una gran maravilla, sino que es todo lo contrario. Pero bueno, aún así, y no quiero entrar en temas de política ni nada de esto, pero con los datos, objetivamente, la situación es un poco mala, pero es la mejor de los últimos 15 años. Las perspectivas de futuro, bueno, eso ya es otro tema. Y en estas circunstancias es normal que algunas profesiones empiecen a cobrar un salario bastante elevado. ¿Por qué? Porque no hay profesionales en ese sector y acaban pagando más para intentar atraer talento o por lo menos para robar buenos trabajadores de la competencia. ¿Y cómo se hace? Pues pagando más que la competencia. Bueno, esta es una de las razones por la que puedes estar cobrando más en estos momentos. Otra razón, y esto fue un poco lo que le pasó a mucha gente que trabajaba en sector construcción a finales de los años 2005, 2006, que tenían nóminas por encima de los 2.000, 3.000 euros, incluso bastante más. Yo conozco un caso muy de cerca que tenía una nómina bastante elevada. También puede ser que tengas este salario por otro tipo de circunstancias. Pues por ejemplo, estás en una empresa que actualmente va muy bien y reparten ciertos bonos, ciertos incentivos por beneficios o por lo que sea, y estás cobrando pues una buena cantidad. O simplemente por las características de tu trabajo, que viajas mucho, que te pagan dietas y haces un montón de desplazamientos, duermes fuera y no sé qué, y al final, algunos meses, tienes una nómina muy elevada. Bueno, pues en cierta medida da un poco igual por qué te están pagando más en este momento. Tú sabes, o deberías saberlo, y esto es el primer error que no debes cometer, debes saber que esto no es algo normal, que es algo que seguramente se pueda mantener unos cuantos meses, pero a largo plazo, a 5 años, 10 años, 20 años, lo más normal es que esto se acabe corrigiendo y acabes teniendo pues un salario más o menos como la media. O según tu desempeño, experiencia, formación, bueno, como lo quieras llamar. Un poco más ajustado a lo que podría ser un salario según convenio. Bueno, pues esto es lo primero. Lo primero que debes hacer. Asumir que esto es algo temporal y que por tanto no es lo normal y tus finanzas no deben depender de estos nuevos ingresos. No debes aumentar tu nivel de vida a estos en función de estos ingresos porque antes o después la situación se va a revertir y puedes quedar atrapado, puedes quedar muy mal. Yo no creo que ninguno de los que estéis escuchando este podcast volvamos a vivir una situación como la crisis de 2008. Es muy poco probable que veamos una crisis tan profunda. Yo no lo sé, vamos. En ese momento, aparte de los despidos, pues hemos escuchado de gente a la que le han reducido el salario un 10%. Yo, por ejemplo, a mí me reducieron el salario un porcentaje en torno a un 10-15%, gente que se lo reducieron más de un 25%, más de un 30%, incluso más de un 50%, especialmente temas de comerciales y cosas de esas, de reducirle salario, de reducirle comisiones y de reducirle un montón de dinero que al final estaban llevando todos los meses a su casa. Bien, pues este es el primer consejo, que no olvides que esto es una situación temporal. Lo segundo, y aquí es donde vamos a entrar ya en temas más de finanzas, es que debes mantener tus gastos fijos lo más bajo posible, o lo más acorde a lo que sería una nómina normal, a lo que sería una nómina según el convenio, o un poco más del salario mínimo. Bueno, ahí ya, eso, dependiendo un poco de tu profesión, de tu experiencia y todas estas cosas, pero
deberías establecer o deberías investigar un poco en otros sectores, en profesiones similares pero un poco diferentes, cuánto están cobrando en la actualidad. Y ese debería ser un poco tu salario de referencia. Y a partir de ahí deberías mantener tus gastos fijos acorde a ese nivel de ingresos. Mi recomendación es que no debes subir tu nivel de vida. Y especialmente si vas a subir tu nivel de vida, no lo hagas con deuda. Mira, que me compro un coche que total puedo pagar una letra de 500 euros al mes durante los próximos 3 años. Sí, pero a lo mejor dentro de 2 años ya no tienes trabajo y no vas a poder pagar el coche. O una casa a crédito o cualquier otra cosa a crédito. Ni siquiera deberías subir tu nivel de gastos. Tu nivel de gastos, mantenerlo bajo. Sé que es complicado los 2 puntos que te he contado. Lo primero, asumir que es algo temporal. Y lo segundo, mantener este nivel de gastos bajo. Si consigues esto, a partir de aquí podemos empezar a establecer algún tipo de estrategia de qué hacer con este dinero extra. Qué hacer con este dinero que ahora, por circunstancias, sí lo estás cobrando, pero es posible que antes o después dejes de cobrarlo. Ya que esto es muy puntual, mi recomendación en primer lugar es que te abras un plan de pensiones. Sí, yo estoy totalmente en contra de los planes de pensiones en España tal y como están diseñados. Pero en estas circunstancias, precisamente en estas circunstancias, sería la primera recomendación, 100% recomendable, plan de pensiones. Que actualmente solo puedes meter 1.500 euros al año. No es mucho, pero ahí ya puedes meter 1.500 euros que ya no vas a gastar en otras cosas. ¿Dónde más podemos ir metiendo dinero? Pues si tienes deudas, elimínalas todas. Todos los préstamos, todos los créditos, incluido la hipoteca. Sí, como te digo, incluido la hipoteca. Tampoco soy muy partidario de que vayas amortizando hipotecas salvo casos muy puntuales, pues este sería uno de ellos. Si ves que tus ingresos son altos o cobras algún tipo de incentivo, algún tipo de plusvalía, algún tipo de ingreso extra, y no sabes muy bien qué hacer y para intentar mantener tu nivel de vida lo más bajo posible, elimina todas las deudas y la hipoteca incluido. Una vez la tengas pagada, ya podemos pensar en otro tipo de cosas. Liberarás una cantidad de dinero todos los meses que sí que después podrás utilizar para aumentar tu nivel de vida y lo que quieras. Pero si esta es tu situación, lo que yo te recomiendo es que vayas ya por la hipoteca. Poco a poco, todos los meses, o cada trimestre o cada cierto tiempo vayas amortizando una pequeña parte de tu hipoteca. Y aquí importante, no me hagas trampas. No te compres un BMW y luego digas, no, es que tengo un crédito y los voy pagando poco a poco. No. Vale, una vez hecho esto, plan de pensiones, eliminado todas las deudas, incluso la hipoteca, es el momento de empezar a pensar en invertir. Es posible que pudieses estar destinando algo a inversión antes, vale. Pero si esta era tu situación de que de repente, pues en vez de los 1.200 que cobran compañeros tuyos, estás cobrando 4.000 euros, como conozco algún caso, no todos los meses, pero algunos meses estás ingresando esto, pues como te he dicho, plan de pensiones, eliminar deudas, incluido hipoteca, y ahora pues vamos a empezar a invertir este dinero. ¿No sabes qué hacer? Bueno, pues te voy a dar algunas ideas. Lo primero, lo más sencillo, lo más fácil, fondos indexados. La cantidad. Imaginémonos caso de antes, que estás cobrando en torno a unos 3.000 euros más de lo que tú crees que es la cantidad que deberías cobrar, pues esos 3.000 euros directos al fondo de inversión. Otra opción, en vez de fondos indexados, podría ser en acciones de dividendos. Exactamente lo mismo. Todos los meses voy comprando acciones que reparten dividendos. Una tercera opción sería con algún tipo de producto de ahorro, con inmuebles, por ejemplo, podrías ahorrar un poco, comprar un inmueble con deuda, un inmueble para alquilar o para reformar y vender. Luego sigues ahorrando, amortizas una pequeña parte para ir reduciendo un poco la deuda que tienes, vuelves a ahorrar, vuelves a comprar un segundo inmueble, vuelves a ahorrar, amortizas un poco, ahorras un poco más, das la siguiente entrada y así sucesivamente. Si haces esto, si empiezas a invertir, llegará un momento que alcanzarás la libertad financiera o estarás muy cerca. En ese momento, en el momento que ya tengas la libertad financiera, si es que te interesa, o en el momento en que tus inversiones empiezan a tener una rentabilidad, ese dinero, esa rentabilidad de tus inversiones, la puedes utilizar
para ahora sí aumentar tu nivel de vida, aumentar tus gastos, comprar un coche mejor, irte a una casa más grande, salir más veces a comer afuera, a restaurantes mejores, vacaciones más lejos, lo que quieras. Pero sería en este momento cuando deberías empezar a hacerlo, no antes. Antes, con tu nómina inflada, con tu nómina por circunstancias puntuales, no deberías estar aumentando tu nivel de gastos en estas cosas. Como te he dicho, pues lo he vivido muy de cerca, lo he visto en un caso muy puntual, una persona en esa situación, más o menos, que de repente no, pues llevaba muchos años ya cobrando bastante bien, muy bien, y mucho de ese dinero pues se iba en restaurantes, en comer bien y todo este tipo de cosas. Vino la crisis, se quedó sin trabajo. En las edades estas más complicadas, que eres todavía muy joven para poder jubilarte, pero demasiado viejo ya para empezar a andar buscando trabajos por ahí. Y esta persona pues casi lo pasa bastante mal, menos mal que había hecho algunas cosas bien, porque si no, en cuestión de un par de años, habría tenido que vender todo el poco patrimonio que tenía. El poco patrimonio que había acumulado lo habría tenido que vender si no fuera porque hizo 3 o 4 cosas bien. En conclusión, hagamos un poco resumen de lo que te he contado en el podcast de hoy. Si por la circunstancia que sea, tus ingresos de repente son bastante elevados, lo que no debes hacer es pensar que eso es permanente y aumentar tu nivel de gastos. Ese dinero, ese excedente lo puedes ir metiendo en un plan de pensiones, en eliminar deudas y en empezar a invertir. En invertirlo y ya luego cuando tus inversiones generen su rentabilidad, y esto es lo mismo que si tienes una herencia o te toca un premio de lotería o algo así, no es gastar el dinero que acabas de recibir, sino que es invertirlo y gastar la rentabilidad que vas obteniendo de esas inversiones. Esta es la manera adecuada de hacer las cosas. Y dicho esto, te dejo por hoy, te dejo para que reflexiones si este es tu caso, si crees que le puede ayudar a alguien este podcast, compártelo con él o con ella y nos escuchamos aquí la semana que viene.